Algo pasa. No quiere nada conmigo. No, no quiere nada conmigo, no quiere nada. Ya. Ay, yo que soy tan pegada. ¿Por qué esto ahora? Voy a tratar luego de poder compartirlo, si no los vemos en la próxima semana. ¿Se escucha bien, no es cierto? ¿Sí? Ya. Lo que vamos a ver hoy día, como señalaba el profesor Juan Hurtado, después de haber analizado y desarrollado todo lo que es la unidad de aprendizaje de desarrollo motriz, donde pasamos por los estados de cómo la habilidad motriz, ¿no es cierto?, va mejorando o va aumentando sus requerimientos a partir de la edad cronológica y cuáles son los factores que van incidiendo en ese desarrollo. Y luego nos fuimos y nos detuvimos, ¿no es cierto?, en poder entender cómo el niño aprende y cuáles son eh, las complejidades, ¿no es cierto?, de algunas relaciones, de relaciones que tiene que estar haciendo el estudiante y que tiene que considerar el profesor para poder, ¿no es cierto?, crear instancias de aprendizaje para que este niño aprenda. Revisamos lo que era la memoria, la atención, que son conceptos sumamente importantes para el aprendizaje y para ir evolucionando. Pero llega un momento en donde uno desarrolla y debe definir diferentes capacidades o habilidades, ¿ya? Pero eso está totalmente determinado bajo un principio didáctico de las fases sensibles, un principio que me permite a mí levantar una intervención educativa a partir de esta consideración. Por eso nos detenemos y especificamos las fases sensibles. Antes de eso, sí que me gustaría, porque eso lo desarrollamos en la unidad número 1, pero que quedara sumamente claro la diferencia entre una capacidad y una habilidad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de desarrollo, hay diferentes conceptos. Cuando yo me muevo, siempre voy a estar con dos tipos de capacidades, que es una capacidad que es coordinativa y una capacidad que es condicionante. Ahora, el protagonismo o el nivel de requerimiento de cada una de las capacidades va a depender del tipo de ejercicio y la edad cronológica del niño, ¿ya? ¿Qué se entiende por capacidad motriz? La capacidad motriz es una condición de tipo endógeno, ¿ya? ¿Qué significa endógeno? Que es hereditario. Tú vienes como con un código de barra, vienes con capacidades que son genéticas, ¿ya? Que evidentemente pueden mejorar, sí, pero la capacidad está muy dependiente de el fenotipo y el genotipo. Por lo tanto, aunque nosotros quisiéramos y entrenáramos mucho, una fibra blanca tiene diferentes requerimientos y tiene diferentes funcionalidades que una fibra roja. Y sabemos, ¿no es cierto?, que hay tipos, ¿no es cierto?, y hay fisiologías, ¿no es cierto?, que tienen mayor composición de fibra roja y otros seres humanos tienen mayor composición de fibra blanca. ¿Qué significa esto? Que yo siempre señalaba esto, yo soy de profesor de atletismo, y nosotros tuvimos el atleta blanco más rápido del mundo, y lo iba a hacer, y era el más rápido, pero claro, si después tú lo comparas con otro tipo de sujeto que tiene otras cualidades, evidentemente que el otro iba a tener, siempre va a tener una base que va a ser de mejor capacidad porque genéticamente tienen otras condiciones, ¿ya? Entonces esa es la capacidad, es endógena, ¿ya? Interna, ¿ya? Y ahí tenemos las capacidades coordinativas y tenemos las capacidades condicionantes. Cuando hablamos de capacidades coordinativas, nosotros podemos alojarlos a la cualidad, a esa capacidad de poder hacerlo bien. Y son determinantes, ¿no es cierto? Y se alojan en las primeras etapas del ciclo vital, ¿ya? Las capacidades coordinativas son tan básicas que nos permiten interactuar con el medio. O sea, yo para poder no ser torpe y golpear mi PC mientras les estoy hablando, debo coordinar tiempo, espacio y regular mis movimientos. Eso es lo que me permiten las capacidades coordinativas. El niño, los primeros movimientos, no estoy hablando de los reflejos, estoy hablando de los primeros movimientos autónomos, son torpes, carecen de esa coordinación visomotriz.
¿ya? Carecen de esa coordinación, los niños agarran rápidamente, fuerte, les cuesta, ¿no es cierto?, cuando están jugando con eso. Por eso hay tanta estimulación sensorial, para que el niño tenga la capacidad de ir aprendiendo, ir regulando los movimientos. Y eso todo es coordinativo, ¿ya? Obedece a la calidad del acto motriz, de la cualidad, ¿ya? A diferencia de las capacidades condicionantes, ¿ya? Que esas están determinadas por procesos energéticos, ¿ya? Totalmente metabólicos, las capacidades que tiene el músculo para contraerse, la capacidad cardiovascular, la capacidad cardiorrespiratoria para poder sostener un trabajo de intenso, no sé, pues, de alta intensidad, bajo un tiempo prolongado de tiempo, ¿no es cierto? La capacidad que tengo con de trabajar con el ácido láctico, son capacidades que tienen que ver con el rendimiento motriz, ¿ya? De poder hacerlo más rápido, de poder hacerlo más fuerte, de tener mayor, mantener un movimiento en un prolongado tiempo, ¿ya? Dos tipos de capacidades, pero que siempre están trabajando coordinadamente. En un momento vamos a trabajar, ¿no es cierto?, en las capacidades coordinativas y en otro momento vamos a trabajar fuertemente en las condicionantes. Y esos momentos no son al azar, esos momentos responden al desarrollo del ser humano, responden al desarrollo del niño, al desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con estas fases sensibles? ¿Por qué fases sensibles? Porque las fases sensibles te van indicando, mira, a partir de la edad madurativa del niño, con una edad cronológica, a esta edad este niño podría estar haciendo qué cosa, qué capacidad yo podría trabajar. Entonces, ya se ha avanzado en poder establecer parámetros generales que nos van indicando, mira, estos son momentos en los cuales yo podría efectuar qué ejercicio, con qué connotación, de qué capacidad, y voy a tener un resultado, ¿ya? Esas son las fases sensibles, que trabajan estas dos capacidades. Ahora, tengo la capacidad que es mía, que es innata, endógena, ¿ya? ¿Y cómo yo demuestro mi capacidad? Porque yo la capacidad no la veo. ¿Yo a partir de qué veo la capacidad? A partir de la habilidad. La habilidad es la que se observa, ¿ya? ¿Qué tan la habilidad motriz básica, la habilidad motriz fundamental, la habilidad específica, la habilidad, a partir de ese desarrollo, de ese desempeño, yo voy a evidenciar las capacidades, ¿ya? Yo siempre señalo que las capacidades son nuestros códigos de barra, ¿ya? Genético, hereditario, y yo lo voy a mostrar en la habilidad, en el correr, en el saltar, en el lanzar. Ahí yo evidencio mi capacidad coordinativa y mi capacidad condicionante. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, una Onda, consulta. dígame. ¿La capacidad coordinativa y la condicionante están dentro de la capacidad motriz o son una parte de la capacidad motriz? Que no me quedó Sí, claro eso. son parte de la capacidad motriz, es capacidad del movimiento. Y ese movimiento tiene estas dos capacidades, ¿ya? Ah, ok, gracias. Está dentro de, ¿ya? Las capacidades coordinativas condicionantes te dan la capacidad motriz. La capacidad motriz ya es más amplia. Cuando yo hablo de capacidad coordinativa, después Ivana les va a decir cuáles son cuáles son las capacidades. Y luego Juan va a hablar de las otras capacidades. O sea, fuerza, velocidad, resistencia, ¿qué se entiende por fuerza, por velocidad, por resistencia, por anaeróbico, aeróbico? Son las capacidades, pero la capacidad motriz se entiende que es la capacidad de movimiento, y ese movimiento depende de las otras dos, de las dos capacidades, ¿ya? Te inserta en, ¿ya? Lo importante es que la capacidad como capacidad motriz yo no la observo, yo no la veo, yo solamente la veo a partir del desarrollo de la habilidad, que es correr, saltar, lanzar, o mezclar las dos y voy a hacer una habilidad motriz específica, ¿no es cierto? Con incertidumbre, situación de juego, ¿ya? Profe. ¿Por qué son tan importantes estas fases sensibles? ¿Ya? Porque son guías de referencia, ¿ya? Sabemos que hay una edad dentaria, hay una edad biológica, una edad cronológica, eh, edad osteológica, hay diferentes tipos de edad, pero se ha llegado a partir de le digo al tiro, que a partir de qué medio, porque ayer lo leía, ¿cuál es la ciencia que estudia la somatometría? La somatometría es la ciencia específica que te estudia cómo los patrones de crecimiento y maduración van evolucionando y va creando estándares.
¿ya? Va creando parámetros, donde uno dice, mira, la normalidad, ¿ya? Te indica que este niño a esta edad cronológica, porque estas guías de referencia son para que todos podamos ocuparlas. Si a mí alguien me habla de edad biológica, es muy difícil que yo pueda determinar la edad biológica de un niño. Tendría que hacer otro tipo de evaluación, ¿no es cierto? Tendría que hacer un escáner para ver cómo está su corazón. Es muy difícil que yo, a partir de la edad biológica, yo pueda tener, que se pueda identificar, ¿no es cierto?, cómo va el niño en su ciclo de evolución, ¿ya? Entonces, se utiliza la edad cronológica. Entonces, estas guías, a partir de la edad cronológica, que responden a la edad biológica, donde está el crecimiento y la maduración del ser humano, te dice, mira, estos momentos el niño tiene la particularidad de asimilar de mejor manera tal y tal esfuerzo o tal capacidad. ¿Por qué? Por ejemplo, sabemos que nuestro cuerpo humano son células, todo es célula, ¿no es cierto? Y tenemos un momento donde uno dice, casi el 100%, ¿ya?, del tipo de célula ya está identificada y tenemos que a los 6 años el sistema nervioso central ya está maduro, ya está en estado madurativo, ¿ya? 6 meses. Esa maduración te indica que yo podría hacer trabajos que requieran de ese sistema nervioso central, ¿sí o no? Si yo tengo otra información que me dice, mira, en realidad, para yo poder trabajar fuerza, ¿puedo trabajar la fuerza, por ejemplo, en esos 6 meses de edad? ¿Podría trabajar la fuerza a partir de la observación directa que tiene? ¿Tiene el niño la capacidad para poder trabajar la fuerza? Ahora uno dice, ya, vamos a hablar de fuerza, pero ¿qué tipo de fuerza? Una fuerza que te permita levantar un peso. Difícil, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo del niño y la maduración del niño juntos, esa información ya está. Ya te dice, mira, el niño a los 6 meses le pasa esto, a los 7 meses le pasa esto, a los 8 meses le pasa eso, y a los 9 meses le pasa eso, a los 10 meses, a los 11, a los 12, a los 1, 2, 4, 3, ya, pum, tenemos escalas de crecimiento, parámetros, ¿ya? Esos parámetros de crecimiento y de maduración se juntan y te dan las fases sensibles. Las fases sensibles consideran los dos aspectos, tanto desarrollo, en desarrollo desde la funcionalidad que tiene que ver con la maduración, como el desarrollo, ¿no es cierto?, y el incremento de células que tiene que ver con el crecimiento corporal, con el tamaño. Se juntan esas dos cosas y te van dando de referencia de fases sensibles para poder trabajar las capacidades. Uno dice ya, la historia. Nosotros revisamos en el desarrollo motriz que existen diferentes escuelas del desarrollo motriz. Tenemos una escuela norteamericana, una escuela francesa y una escuela alemana. ¿Se acuerdan que la escuela de desarrollo motriz a partir de la norteamericana tenía la característica de ver biografía, de ver el desarrollo evolutivo del niño, pero desde los aspectos madurativos? ¿Ya? Cómo el niño iba madurando, cómo el niño iba creciendo, tenía el desarrollo motriz, para eso lo estudiaban. Teníamos los franceses, ¿no es cierto?, que son los padres de la psicomotricidad, que lo tenían, estudiaban el desarrollo motriz, esas escuelas, para poder ver las diferencias. Porque todo niño que tiene un trastorno de desarrollo motriz, de desarrollo o de crecimiento, no se puede considerar que está en normalidad. Eso es como base. Entonces, ¿qué hacían los franceses? Decían, bueno, algo hay que hacer. Empezaron a estudiar el desarrollo motriz, pero con esa condición. Y los alemanes, esta escuela, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacía? Creaba instrumentos. Ellos se dieron cuenta que tenían que estandarizar. Vieron que habían patrones que eran como que los niños se repetía. Y lo hicieron a partir que ellos, la historia cuenta, ¿no es cierto?, que se hizo a partir de escuelas de verano, como las conocemos nosotros. Tenían muchas escuelas de verano de niños, ¿no es cierto?, que iban a ciertas actividades deportivas, y ellos se fueron dando cuenta de que, oye, ¿sabéis que estos niños como que todos van a la misma edad haciendo las mismas cosas, tienen los mismos rendimientos? Y empezaron a estandarizar, a evaluar, ¿ya? Y ellos fueron los que empezaron, ¿no es cierto?, a crear parámetros.
en este tipo, ¿no es cierto?, de fases sensibles, que te va indicando, mira, a tal edad hay que trabajar tal cosa, porque, mira, ¿qué me dice el promedio? La tendencia central, ¿no es cierto?, de la población me dice que por ahí va la cosa, ¿ya? Tenemos diferentes definiciones, ¿ya? Pero en resumen, estos periodos, las fases sensibles son estos periodos sensibles donde el niño tiene la capacidad de poder responder a un estímulo y que ese estímulo pueda efectuar un cambio en el niño que sea positivo para él. En todo momento el niño puede recibir estímulos, en todo momento. El niño puede responder a un estímulo, pero eso no significa que ese estímulo a cualquier edad va a tener la causa de mejoría de la capacidad en el niño. Yo al niño le puedo trabajar la velocidad a los 5, a los 6 años, pero la fase sensible te dice, mira, a los 7. A los 7 es un buen momento para que a los 7, 8 años tú trabajes la velocidad pura, la velocidad cíclica. ¿Ya? Entonces, claro, tienes mayor información para decir, mira, este tipo de capacidad, este tipo de habilidad, aquí mira. Y todo va en relación, ¿no es cierto?, a el crecimiento y la maduración. Diferentes, ¿no es cierto?, clasificaciones y descripción de la fase sensible. ¿Qué es lo más importante de las fases sensibles? Y cómo nosotros, porque evidentemente nosotros vamos a encontrarnos en nuestra práctica con muchos instrumentos que nos pueden ayudar, pero ¿de qué nos sirven estas pautas de referencia? Que hay un montón, hay muchas, ¿ya? Nos sirven para poder levantar, ¿no es cierto?, intervenciones adecuadas a partir de la individualidad del niño. Eso es. Por eso, por ejemplo, cuando Rosita les decía, hoy esta asignatura, cuando yo después estoy en la práctica intermedia, me acuerdo de la asignatura, porque me tocó primero básico, ¿ya? Porque efectivamente, en esta asignatura donde uno te dice, mira, esto podrías trabajar, esto acá, claro que estos son bases, chiquillos, nosotros no estamos entregando acá todo, no. Esta es la base, después de acá, usted, pum, a construir su aprendizaje. El aprendizaje se construye, ¿no es cierto?, a partir de la lectura para toda la vida, no se termina nunca. De hecho, por ejemplo, este es el de ayer, solamente crecimiento, ¿ya? Porque uno estudia y te vas dando cuenta cada vez que sabes menos, ¿ya? Entonces, estos son lineamientos generales, pero es necesario que usted vaya a profundizar, ¿ya? Y adherirse a diferentes autores, que es sumamente importante. Estas fases sensibles están sostenidas mayoritariamente por los estadios madurativos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy con una fase sensible desde los aspectos cualitativos, coordinativos, esos son las etapas iniciales. Entonces, casi siempre las capacidades, cuando uno empieza a trabajar, ¿no es cierto?, pretende trabajar a mayor velocidad, con mayor distancia, y eso va totalmente relacionado con los estados madurativos, ¿ya? Entonces, por eso es muy fuerte ver cuando un niño pequeño tiene una hipertrofia muscular, porque evidentemente le están desarrollando, están aumentando su masa muscular cuando el niño ni siquiera ha terminado su periodo de crecimiento, ¿ya? Entonces, a ese tipo de trabajo es donde uno empieza, o sea, si el niño no ha pasado por su maduración sexual, donde sabemos que ahí coincide con la etapa de las hormonas, ¿no es cierto?, de crecimiento, coincide con la testosterona, ¿ya?, que va en directa relación con la fuerza, y está ahí trabajando antes en la fuerza, uno dice, ¿para qué? Si todavía no ha pasado por su estado madurativo que le permita trabajar la fuerza para aumentar su capacidad, ¿ya? El trabajo de fuerza que se puede hacer anteriormente a ese es otro tipo de fuerza. Es una fuerza que te permita, ¿no es cierto?, poderte de tu propio cuerpo, desplazarte, ¿ya? Pero no es una hipertrofia. Hay diferencias que son que están muy claras cuando hablamos de las capacidades coordinativas y condicionantes. Cuando hablamos de capacidades condicionantes, están determinadas fisiológicamente, sistemas energéticos, el metabolismo, ¿ya? Pero cuando hablamos de coordinativas, estas obedecen 100% al sistema nervioso central, porque tiene que ver con la regulación y el control de los movimientos. Y eso lo hace el sistema nervioso central, ¿ya?
según la edad, hay diferencias, porque como dependen de diferentes sistemas, un sistema energético, metabólico, ¿ya? Totalmente proceso fisiológico y depende del sistema nervioso central, nosotros sabemos que el sistema nervioso central es el primer sistema que madura. Entonces, evidentemente que las capacidades coordinativas se trabajan antes, porque ya tienen mayor predisposición biológica para poder trabajarlas. Por lo tanto, hay una diferencia en función de la edad. Yo a los niños más pequeños trabajo fuertemente las capacidades coordinativas porque sé que si su sistema nervioso central, a qué edad ya está 100% maduro? A los 6 meses ya se puede señalar de que ya está. Luego, claro, efectivamente hay otros órganos que tienen, o sea, otras características tiene que pasar el niño para poder hacer diferentes tipos de ejercicio que va con relación al crecimiento, ¿ya? De la estructura, ¿ya? Pero sabemos que en edad infantil, capacidades coordinativas. A diferencia de las capacidades condicionantes, que sabemos que depende de ciertos principios de sistemas hormonales que están en cierto grupo de edad. Por lo tanto, ahí comienza una evolución, ¿no es cierto?, predominante de un trabajo de capacidades condicionantes. Diferencias. Si hay diferencias según género, en las capacidades coordinativas no se evidencian diferencias. ¿Ya? Cuando uno ve a un niño chico, de hecho, en algunas competencias, por ejemplo, de edades inferiores, los niños, hay niñas mucho más hábiles. Y tú puedes, por ejemplo, hacer una competencia de 50 metros plenos para niños de 7 años y vaya a ver que la niña de 7 años va a estar parejita con los varones. En las edades iniciales no existe tanta diferencia según género. ¿Dónde se producen esas diferencias? Luego de los 10 a los 12 años. ¿Por qué? Porque comienza la secreción hormonal y empieza a diferenciarse. ¿No es cierto? Entonces, a edades tempranas es mucho más viable juntar grupos. ¿Cuántos de ustedes muchas veces tuvieron clases con niñas y daba lo mismo? Porque la intervención educativa estimulaba a ambos, ¿no es cierto? Porque sus capacidades estaban en igualdad de condiciones. Pero evidentemente luego llega un momento en que el hombre se dispara, ¿ya? Y aumenta su fuerza. Y la fuerza es el factor predominante de las otras capacidades, ¿ya? La velocidad, la resistencia, dependiente de la fuerza. Entonces, por eso se dispara, ¿ya? Diferencia. La capacidad de entrenamiento, ¿ya? ¿Qué señala acá? Luego de los 12 años. Luego de los 12 años es un momento para entrenar, ¿ya? Y las coordinativas va a depender del estímulo recibido, a diferencia de las condicionantes. Cuando nosotros hablamos de entrenamiento, hablamos de una práctica sistemática, donde hay incorporado ciertos, es metódica, ¿no es cierto? Es una carga sistemática y que va creciendo, y que va, ¿no es cierto?, tratando de aumentar su intensidad de trabajo, ¿ya? Es diferente a una actividad física, ¿no es cierto?, que no tenga las características de un entrenamiento. Eso es diferente, ¿ya? Acá uno de los padres de las capacidades, ¿no es cierto?, y de la diferenciación de esto es Grosser, ¿ya? Es un autor que ustedes van a leer mucho cuando hablemos de capacidad y sus fases sensibles y cuando uno debiera, ¿no es cierto?, trabajar qué cosa, ¿ya? Ahí, lo mismo que señalábamos anteriormente, las capacidades coordinativas son capacidades que se desarrollan, ¿no es cierto?, en edades tempranas, en el inicio, ¿no es cierto?, del ciclo vital, y las capacidades condicionantes luego se van, ¿no es cierto?, esas capacidades coordinativas que yo pedía cualidad, que el niño primero sepa correr, después le pediré que corra rápido. Si un niño, por ejemplo, en el desarrollo motriz, llega una etapa de la habilidad del movimiento o en una etapa intermedia, yo como profesor haría una carga, ¿no es cierto?, de una capacidad de aumentar su velocidad. No, porque yo sé que el movimiento tiene 3 etapas, inicial, intermedia y de maduración. Entonces yo voy a esperar que el niño alcance la de maduración en su cualidad para luego exigirle rendimiento. Porque evidentemente que ese rendimiento va a depender de la calidad del movimiento. Si yo tengo un niño que no es capaz de hacer una carrera con un movimiento de brazos contralateral, evidentemente si yo le digo ahora que haga la carrera y el niño no lo hace contralateral, ¿ya? Yo le digo, aumenta la velocidad,
hay más posibilidades que el niño va a seguir corriendo sin contralateral y va a defectuar más aún la habilidad. Y eso evidentemente que va a ir en contra luego del rendimiento. O sea, la capacidad, lo cualitativo es condicionante del rendimiento. Entonces, se trabajan juntas, pero evidentemente que primero cualidad y luego rendimiento. Muchos de nosotros nos damos cuenta, nosotros en esta asignatura los empezamos a mirar y varios de ustedes talonean, varios de ustedes corren, no corren contralateral, algunos cuando corren a mayor velocidad empiezan a correr homolateral, o no elevan la rodilla, hay factores, ¿no es cierto?, cualitativos del movimiento, ¿ya? No hay un control, una regulación, y eso para movimientos que son cíclicos, o sea, que siempre son el mismo. Pero cuando uno les coloca elementos de carrera con acíclico, hay que a la escoba. Entonces, eso es netamente porque evidentemente que en las edades inferiores, en las edades del ciclo vital, donde había que trabajar los aspectos cualitativos del movimiento, nos pasamos rápidamente al cuantitativo, nos pasamos inmediatamente al rendimiento. ¿Ya? Por eso ahora la línea de la educación física no es a la iniciación temprana, sino que más bien el niño pase por todas estas etapas de desarrollo para que evidentemente luego el niño sea un niño hábil y que luego cualquier tipo de deporte, cualquier fundamento básico, el niño tenga la capacidad de poder responder a ese estímulo porque es hábil. ¿Ya? Y esa habilidad ya sé que es la capacidad coordinativa y condicionante, trabajadas. ¿Ya? Acá yo lo que les muestro son diferentes tablas, donde te va indicando, mira, acá a esta edad podría hacer esto, podría hacer otro, diferentes autores. ¿Cuál es el interés que tenemos nosotros para esto? ¿Ya? Es que usted elija. Van a encontrar diferentes autores que van a clasificar de diferentes formas las capacidades coordinativas y las capacidades condicionantes. ¿Ya? Pero es que usted elija cuál es el autor donde se va a alojar y ahí fundamente su práctica, que es lo más importante. ¿Ya? Yo tomo esta decisión, yo voy a hacer hoy día trabajo de carreras de tensiones o carreras y salto, pero yo tengo un fundamento teórico, tengo un posicionamiento teórico a partir de un autor. ¿Ya? No solamente la experiencia, que es súper importante, la vivencia, la experiencia, son elementos muy importantes para poder intervenir, pero el posicionamiento teórico es la base. ¿Ya? Y es donde la educación física estamos casi siempre un poquito al debe, porque en lo procedimental andamos súper bien, pero en lo conceptual tenemos que leer harto, ¿ya? Porque es muy amplia nuestra área, es muy amplia, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos diferentes edades y que te va diciendo, mira, acá podrías comenzar trabajando, pero este es el periodo fuerte. Acá es el periodo fuerte para que tú puedas estimular y hacer una intervención, ¿ya? Velocidad, fuerza, el ritmo. Si se dan cuenta, casi todos los trabajos cualitativos están en las edades, ¿no es cierto?, anteriores, 6, 7, 8 años, ahí está el mayor desarrollo del trabajo, ¿ya? La primera capacidad condicionante que uno trabaja es la velocidad, y luego uno va trabajando todas las otras capacidades. Ahora, todas las capacidades mejoran, excepto una, que involuciona. ¿Que cuál sería? ¿Cuál es la flexibilidad? Es la única que luego va bajando. Porque evidentemente, ¿no es cierto? Por estructura ósea, tenemos mayor flexibilidad cuando somos más pequeños. Y luego, ¿no es cierto?, eso se va perdiendo. Es la única. Y por lo tanto hay que trabajarla harto para tratar que se mantenga el mayor periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, Martin en el 82, que te indica, mira, el aprendizaje a los 10, 11 años es un momento fundamental del niño para el aprendizaje motriz. Entonces, ¿qué pasa en los 10 y los 11 años? Donde mayor estimulación hay que hacer. ¿Por qué? Porque está en una etapa donde cualitativamente y madurativamente llegó a un estado que ya también puede trabajar lo condicionante y que no le va a afectar tanto, sino que puede trabajar con ambas. Luego hay un descenso, ¿ya? Porque acuérdense que el crecimiento, el desarrollo tiene fases, donde hay mayor, menor incremento, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ir jugando con esos cambios de fase, cambios de las capacidades, de las habilidades, ¿ya? Sí, van a encontrar una cantidad, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esto? Que se adhiera una,
y que trabaje, ¿no es cierto?, en función de un autor, ¿ya? Hay autores que diferencian según género, otros no lo hacen. Estos son algunos modelos solamente, para que ustedes luego puedan ir a revisar otros modelos. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de definir diferentes conceptos, ¿no es cierto?, de diferentes capacidades, pero a partir del posicionamiento de ciertos autores. Que la invitación está abierta a que usted vaya a revisar otros autores, porque evidentemente hay muchos. Lo que uno hace es adherirse a la línea, ¿no es cierto?, de investigación o de desarrollo, posicionamiento teórico que uno tenga. ¿Alguna pregunta? Profesora, en el chat hubo una duda de Diego España. Dice, para poder trabajar deporte de alto rendimiento o comenzar a trabajarlo, ¿la etapa ideal para hacerlo podría ser en la etapa adolescente o preadolescente? Mira, cuando nosotros hablamos de alto rendimiento, ¿verdad? Sí. O iniciación alto rendimiento. Alto rendimiento. Hay dos papers que yo siempre invito a revisar, pero eso lo vemos en iniciación deportiva. En iniciación al aprendizaje deportivo vemos todo lo que es los modelos de iniciación al aprendizaje deportivo y cuáles son el momento exacto para poder decir ya, soy atleta, soy futbolista, soy basquetbolista. Hay dos artículos súper importantes. Uno que indica que para uno hablar de especialización tiene que tener a lo menos 10.000 horas de práctica. Por lo tanto, un niño de 10, 12 años difícilmente pueda señalar, ¿no es cierto?, que es tal o tal deporte, le faltan horas de práctica, ¿ya? Y hay otro estudio que el Comité Olímpico Internacional efectúa acerca de los campeones olímpicos y su historia, ¿ya? Y la mayoría de ellos, en sus edades iniciales, no partieron, ¿cierto?, los campeones sudamericanos, no tenían esa historia, sino más bien eran los cuartos lugares, los quintos lugares, pero tenían una variable que era repetitiva, hacían más de un deporte, ¿ya? Entonces, la etapa, el momento de iniciarte deportivamente es posterior a la adolescencia. Recuerda que el último pic de crecimiento es a los 17, 18 años. Entonces, biológicamente, madurativamente, hay que esperar. ¿Cuál es el llamado de la literatura en la actualidad? Es que el niño desarrolle y sea habilidoso. Y por eso hablamos de los modelos de iniciación al aprendizaje comprensivos, que los niños comprendan los conceptos del pase. No solamente que aprenda a dar un pase de básquet, sino que entienda el concepto de pase, para que luego pueda hacer cualquier tipo de pase de cualquier tipo de deporte. ¿Ya? Entonces, hay que esperar el crecimiento, la maduración, para poder decir, ya, te vas a un deporte. Ahora, hay deportes en los cuales existe diferencia, como en la gimnasia. La gimnasia evidentemente que tiene una iniciación temprana, porque luego ya las niñas a los 12, 13 años, ¿no es cierto?, ya casi son viejas para el deporte. Esa es una diferencia, ¿ya? Pero el alto rendimiento como tal está bien cuestionado también en función de qué tanta salud es, y los que hemos sido deportistas sabemos que hay una línea muy fina ahí, ¿ya? Y los que fuimos iniciados tempranamente también quizás cuestionamos de que quizás nuestra vida deportiva hubiera sido mucho mayor si no hubiéramos tenido las lesiones que ahora tenemos, que no nos permite seguir, ¿ya? Esto se está iniciando, es una conversación que algunos se adhieren a la teoría y otros que efectivamente buscan el rendimiento anticipado y buscan tener rendimiento del niño en edades tempranas, ¿ya? Pero va a ser la línea teórica que tú y la línea que tú tengas de ejercicio. Yo acá termino, Ivana, por su tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente uno como profesor de educación física, que muchos de ustedes quizás se quieren dedicar al entrenamiento de sus deportes, uno siempre trata, ¿no es cierto?, de entregar su deporte al niño para que lo aprenda y buscar cierto rendimiento deportivo. Pero luego cuando vas a revisar literatura, te vas dando cuenta que de repente algunas prácticas no son las más adecuadas a partir del crecimiento y la maduración. Ya hasta sientes que estás cometiendo algo indebido.
¿ya? Es tanto así que muchas federaciones, ¿no es cierto?, los sudamericanos, que eran los Juegos Nacionales Escolares anteriores, que quizás algunos de ustedes participó, ha retrasado la edad. ¿Ya? En mis tiempos, a los 10, 11, 12 años, tú estabas en sudamericano, ahora eso no pasa, ya se atrasa un poquito, porque se entiende de que el niño todavía falta crecimiento y maduración. Y eso también es de la historia. Nosotros a nivel juvenil no tenemos mal rendimiento, tenemos un buen rendimiento, pero a nivel adulto nos baja el rendimiento. Y es porque evidentemente quizás las cosas que hemos hecho para poder llegar a ese rendimiento no fueron las adecuadas. En el momento sirve, porque evidentemente un niño que tú le hagas un trabajo de velocidad, el niño va a correr más rápido que los otros. Pero esa velocidad, no, ese trabajo que fue en un momento inadecuado, no le va a permitir a él luego a los 18 años mantenerlo, y el otro que sí se le hicieron en el momento adecuado, evidentemente que va a tener mayores resultados o mejores resultados. ¿Ya? Entonces, la invitación es que leamos, que estudiemos, porque muchas de las prácticas que se han efectuado están, no son las más adecuadas, por eso nuestro rendimiento deportivo también. Mirar experiencias de los otros países que tienen un rendimiento, ¿no es cierto?, y tienen escuelas formativas que dan señales de que parece que por ahí es el trabajo que hay que efectuar. ¿Ya? Eso. Ya, Ivana. Ya, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se logra ver? Ya. ¿Profesora, se ve? ¿Sí? Sí. Yo les voy a hablar sobre las capacidades coordinativas. ¿Qué son las capacidades coordinativas? Es la capacidad que tiene el individuo de realizar cualquier movimiento de forma armónica y de forma voluntaria. Estos movimientos van a determinar la calidad en que nosotros somos capaces de realizarlo y van a depender de la coordinación motriz. O sea, las capacidades coordinativas es la capacidad que tiene el cuerpo de poder desarrollar una serie determinada de acciones. Esas son las capacidades coordinativas. O esa es la definición por la cual se entiende. Dentro de estas capacidades se encuentra la reguladora del movimiento, que es la capacidad que tenemos de comprender en qué momento nosotros tenemos que realizar un cambio en el movimiento que estamos realizando. O ya sea un cambio de dirección, un cambio de velocidad, en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en una carrera de 2000 metros, un atleta va a regular su movimiento, va a empezar de forma lenta y al final va a dar lo mejor de sí, va a aumentar su velocidad para poder cumplir con el objetivo, que es ganar la carrera. La otra capacidad que está en las capacidades coordinativas es la de adaptación y de cambios motrices, que es la capacidad que tenemos de ajustarnos a las situaciones externas que existen a las situaciones externas que podemos tener. A eso me refiero. O sea, es la capacidad que tenemos de ajustarnos a las situaciones externas y con eso generemos un cambio. Nosotros como futuros docentes, la mejor forma de abordar esta capacidad es a través de los juegos. ¿Por qué? Porque podemos que el niño se encuentra en diferentes situaciones y en diferentes condiciones, y así él va a poder aplicar lo aprendido. A eso se refiere con la adaptación y el cambio. Luego nos encontramos con la orientación. Esta capacidad es cuando el individuo es capaz de percibir en qué momento, en qué tiempo y espacio se encuentra. Por ejemplo, tenemos el caso de un portero en el cual se da cuenta de que viene un atacante por el lado derecho y él es capaz de percibir que ese atacante viene por ese lado y se va a poder ubicar un poquito más a la derecha del arco para que el jugador no le haga el gol por ese lado.
O sea, él tuvo la capacidad de orientarse, de ajustar y regular la situación que iba a suceder. Luego viene el equilibrio, que es la capacidad que tenemos de nosotros de estar de la forma más estable del cuerpo, ya sea a través de posiciones o de movimiento. En el básquetbol, cuando un jugador realiza una bandeja, va a realizar los 2 pasos y al momento del salto, un defensor lo puede tocar, pero el que está realizando la bandeja tiene que, de alguna forma, estabilizarse, tener el equilibrio del cuerpo. ¿Para qué? Para poder realizar el punto o seguir con el movimiento mecánico que estaba realizando. Luego se encuentra el ritmo. El ritmo es la capacidad que nosotros tenemos de repetir de forma ordenada una secuencia de movimientos a través del tiempo. Un ejemplo claro de esto es cuando un atleta se aproxima a la valla, tiene que realizar 4 pasos, 1, 2, 3, 4, eleva la pierna de ataque, hace la fase de vuelo, y la de caída, después tiene que volver a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, arriba. 1, 2, 3, 4, arriba. No sé si está bien lo que dije, profesora. Estoy aplicando mi conocimiento de atletismo del semestre anterior. Luego está la reacción, que es la capacidad que nosotros tenemos de que al momento de recibir una señal o un estímulo, nosotros somos capaces de generar una respuesta. Por ejemplo, aquí la chica que se ve en la imagen, a ella le llegó un estímulo que es el balón, y ella la respuesta que va a generar va a ser golpear ese balón, rechazar ese balón, si se puede decir. Esa es la reacción. Responder a un estímulo. La anticipación es la capacidad que nosotros tenemos no es anticipar, sino que de adelantarnos a una situación, claro, adelantarnos a una situación. Por ejemplo, en fútbol podemos anticiparnos y robar un balón, podemos una inserción del balón, podemos, por ejemplo, aquí la chica que está realizando una posición defensiva. Lo más probable es que su entrenador le está diciendo, con anterioridad dijo que tenía que deslizarse de la derecha hacia la izquierda. Entonces ella ya tiene la idea de lo que va a suceder. O sea, ella es capaz de adelantar lo que el entrenador le quiere decir. La coordinación y la agilidad, nosotros quisimos poner juntitas porque generalmente se confunden estas dos capacidades. Por ejemplo, ustedes al leer esta definición, ¿qué piensas que es coordinación o agilidad? No sé si a alguien le gustaría responder en el chat o activar su micrófono. ¿Qué piensan que corresponde a la definición? Agilidad. Agilidad, ¿ya? ¿Alguien más? Voy a activar el chat. Digo que es coordinación. Coordinación. ¿Ven? Se confunde esta definición. Entonces, antes de decir a qué se refiere, voy a definirlo y ustedes me van a decir si es así o no es así. Agilidad es la capacidad que tenemos nosotros de solucionar de lo más velozmente un problema. Eso se refiere a agilidad. Y un ejemplo claro de esto, disculpen que siempre le hable de básquetbol, pero yo lo practico, pero un atacante está con el balón y él tiene que ser capaz de hacer un punto. Y para poder hacer ese punto, tiene que encontrar alguna solución, ya sea pasando al jugador o dando un pase. A esto se refiere con agilidad. En cambio, coordinación
es la capacidad que nosotros tenemos de combinar en una estructura única varias acciones. Aquí en la imagen se ve claramente a un chico que está realizando un salto y va a hacer un lanzamiento al arco. Aquí está combinando dos habilidades en una sola estructura. Y una persona que tiene una coordinación buena, si se puede decir así, va a tener mucha mayor capacidad de rendimiento, un menor gasto energético y va a tener mayor fluidez y armonía en sus movimientos. Entonces ahora, con la definición que les di, ¿a cuál de las dos se refiere esta definición? Coordinación. Coordinación. ¿Coordinación? ¿Profesora? ¿Qué dice usted? ¿Yo? ¿Sí? ¿O profesor? Coordinación. A mi entender, porque hay regulación, adaptación del movimiento, hay otras capacidades que están en juego, no solamente, por ejemplo, está el equilibrio, la fuerza, pero está la Claro. regulación del espacio, está, bueno, regulación y la otra, espérate, la primera, ¿Regulación y adaptación? y adaptación, sí. Bueno, es coordinación. Y eso era lo que les quería presentar, chicos. No sé si tienen alguna duda respecto a las capacidades. Quizás en algún momento me enredo un poquito, pero si tienen dudas yo les respondo, no tengo ningún problema. No sé cómo dejar de compartir. Arriba lo rojito, ahí está. Ya. Sí, como les señalaba Ivana, estas son definiciones, si ustedes vieron abajo estaba el autor de todas las definiciones, entonces hay un modelo, ¿no es cierto?, teórico detrás de estas definiciones, estas descripciones de ciertas capacidades, específicamente en las coordinativas, pero eso no significa que sean las únicas y que ustedes tienen que adherir a estas, sino que es más bien usted entienda las diferencias entre las capacidades y se adhiera a un teórico que tampoco va a ser muy distante a la definición que se presentó acá, ¿ya? Pero sí existen más teóricos que tienen otras capacidades que son más específicas o que le dan, ¿no es cierto?, predominio a otro tipo de conceptos, ¿ya? Pero esa es la invitación, a revisar. La próxima semana vamos a trabajar todo lo que son las capacidades condicionantes, ¿ya? Con el profesor Juan Hurtado, y se supone que ahora el profesor va a mostrar un video, si es que lo encontró, que yo no pude. Sí, solamente agregar a lo que señalaba, bueno, Ivana principalmente, agradecerte, Ivana, por la presentación. No es fácil, así que creo que has dado un excelente paso, sobre todo cuando uno empieza a exponer con compañeros, con pares, ¿ya? Así que súper bien, muy contento y orgulloso, ¿ya? Y por otro lado también, evidentemente... Próximo paralelo lo hace sola. ¿Cómo? ¿Cómo? Próximo paralelo le toca sola. Sí, por favor. No, gracias. La semana también, ¿ya? Así el profesor se levanta más tarde. Ya, principalmente, claro, señalar que las coordinaciones hay que entender no solamente en cuanto a las capacidades y las coordinativas y condicionales, no hay que entenderlas como estancos. Ojo, nosotros acá las presentamos de manera separada para una mayor comprensión conceptual, pero evidentemente en un mismo movimiento pueden haber muchos tipos de coordinación. Y eso es lo importante que creo que hay que entender al ser humano desde la posición epistemológica que la profesora nos indicaba inicialmente desde el punto de vista de la motricidad, ¿ya? Eso. Si Dios me acompaña, vamos a mostrar ahora un video que